Hola, bienvenidos nuevamente a esta quinta semana de nuestro curso de derivados financieros. En esta ocasión vamos a analizar la identificación de riesgos para el proyecto de tesis. Las metas para esta semana consisten en identificar las características de lo que es un mapa de riesgos. Vamos a analizar el proceso de desarrollo de este mapa de riesgos, vamos a identificar las áreas de riesgos, así como analizar los cuestionarios de evaluación. Siempre es muy útil el guiarnos a través de un mapa de riesgos, ya que este nos permite proporcionar información agregada y desagregada de las posibles fuentes de riesgo que pueden generarse durante la operatividad de nuestro negocio. En esta semana vamos a analizar las características de dicho mapa, así como los procedimientos necesarios para irlo elaborando. Como siempre, estaremos trabajando con una serie de actividades que serán necesarias para poder encontrar nuestras áreas de oportunidad y evaluar el proceso de aprendizaje. En la actualidad, una correcta evaluación de riesgos es ya indispensable para una gestión exitosa de la empresa. Cuando nos anticipamos a los riesgos, tenemos una ventaja competitiva para lograr los objetivos estratégicos de la empresa. Muchas veces el fracaso empresarial e incluso de las naciones está ligado a una mala identificación de los riesgos. Generalmente los mapas tienen dos objetivos. El primero de ellos es hacer una síntesis de la información relativa a la incertidumbre que afrontan las empresas. ¿Para qué? Para colaborar en las estrategias destinadas a mitigar la exposición a daños potenciales. Las características de los riesgos se han venido modificando a través del tiempo y se seguirán modificando. En la actualidad, las características más importantes son las siguientes. Existe una mayor interdependencia en los procesos, lo cual ocurre que los riesgos se propaguen con una mayor rapidez. La incertidumbre se ha intensificado debido a la naturaleza remota de las fuentes de riesgo. Debido a la globalización, algo que ocurre a 4.000 kilómetros de distancia nos puede afectar a nosotros. Existen periodos de latencia, por lo cual hay que crear señales de alerta temprana. Las acciones preventivas siempre van a ser mejores que las acciones a posteriori. La información imperfecta va a impedir que el riesgo siempre se pueda cuantificar. Finalmente, los factores de incertidumbre no son independientes, por lo que se producen efectos colaterales. El riesgo nunca lo vamos a poder eliminar. Lo que sí podemos es gestionarlo mediante un equilibrio entre la exposición y las expectativas de generación de utilidades. Los mapas de riesgo de hecho contribuyen al objetivo general, ya que van a estar aportando información precisa para medir y controlar la exposición. Además, el desarrollo y el mantenimiento de los mapas siempre va a ser útil para las siguientes condiciones. Primeramente, nos ayuda a reflexionar de forma sistémica. También nos ayuda a promover la comprensión de los riesgos. Los riesgos de ninguna manera se van a poder eliminar. Simplemente los podemos estar gestionando, manteniendo un equilibrio entre la exposición y las expectativas de la generación de utilidades. Cuando estamos utilizando derivados financieros, precisamente lo que estamos haciendo es gestionar los riesgos. Los mapas de riesgo van a estar contribuyendo al objetivo general, aportando información precisa sobre la medición y el control a la exposición. Los resultados se pueden utilizar en las distintas condiciones que se presentan al final de su pantalla. El objetivo de desarrollar un mapa de riesgos es sintetizar la información relativa a la incertidumbre derivada de las actividades de la empresa. Se tiene que identificar el número de indicadores denominados indicadores claves de riesgo o KRI por sus siglas en inglés, para relacionarlos con procedimientos de control y las acciones de mitigación. Es decir, los KRI van a estar relacionados con el mapa, con las acciones de mitigación y con los controles que se van a estar desarrollando. En el proceso de desarrollo del mapa, primeramente tenemos que identificar las tareas y los procesos críticos.
Posteriormente tenemos que incorporar cada actividad con sus flujos técnicos y financieros. Una vez realizado esto, vamos a establecer las dependencias entre las tareas y los procesos, con lo cual podemos evaluar cuáles son los posibles riesgos. Después analizaremos los controles establecidos para poder mitigar estos riesgos, para finalmente identificar las probabilidades de riesgo. El núcleo fundamental de un mapa de riesgo van a ser precisamente estos indicadores de riesgo, o KRI por sus siglas en inglés. Los KRI van a ser variables que van a estar relacionadas causalmente con factores de riesgo, lo cual va a permitir evaluar la verosimilitud de eventos inciertos y que pueden proporcionar a fin de cuentas evidencia para poder cuantificar la consecuencia de estos. La identificación de los KRI es útil en aquellas áreas donde los riesgos no pueden ser cuantificables, donde hay eventos singulares o extraordinarios o donde las fuentes de exposición son internamente muy complejas de ser identificadas. Las KRI deben de poseer las siguientes características. Primeramente, tienen que ser relevantes. Además, tienen que ser simples. Es muy importante que puedan ser medidas, también que puedan ser verificadas y que cuenten con una robustez. Podemos utilizar una serie de estrategias para recabar la información. Podemos utilizar cuestionarios, podemos utilizar entrevistas y podemos utilizar la observación directa. De este modo vamos a poder trabajar con lo que es un enfoque top-down, es decir, de arriba hacia abajo, que de acuerdo a varios autores es el más práctico y operativo para las pymes, y un buen número de empresas de dimensión tanto intermedia como grande. Para desarrollar un mapa de riesgos es importante seguir los siguientes pasos. Primero tenemos que definir específicamente cuáles son las áreas del negocio, para con ello poder elaborar cuestionarios y poder realizar una evaluación. Podemos acompañarlo de entrevistas realizadas a los responsables de las áreas. Con esto vamos a llegar a una evaluación cualitativa de los riesgos y de los controles que se pueden establecer y finalmente identificar las oportunidades de mejora que pueden haber en el negocio. Es necesario que al realizar el análisis de riesgo se vincule a cada una de las estructuras organizativas para determinar al área responsable y qué tipo de riesgo es el que tiene que estar gestionando. También podemos hacer un análisis para detectar cuáles son las áreas que van a ser más sensibles del riesgo. Obviamente las empresas son de distinta naturaleza, de modo que se tienen que hacer adaptaciones necesarias al momento de estar determinando los riesgos. Podemos clasificar a los riesgos en 4 tipos. Por un lado tenemos a los llamados riesgos de mercado. Posteriormente, los riesgos de crédito. Siguen los riesgos operacionales y los riesgos competitivos. La identificación de riesgos es un trabajo de investigación como la tesis doctoral que ustedes están elaborando. Las fuentes de información pueden ser las siguientes. Pueden ser documentos internos, pueden ser informes de auditores, procedimientos de control interno, revisiones de las políticas y procedimientos previamente establecidos, los análisis de nuevos productos, además de los sistemas de información. Los cuestionarios no lo van a hacer todo, son solamente una parte del proceso de recopilación de información, de ahí que se deben de complementar con entrevistas a cada uno de los responsables de las diferentes áreas. Va a ser difícil establecer pautas sobre cómo ejecutar las entrevistas, ya que las mismas van a depender de factores organizativos e individuales. En conclusión, antes de que nosotros podamos determinar qué tipo de cobertura necesitamos, por ejemplo, si necesitamos una cobertura con derivados, necesitamos identificar cuáles son los principales riesgos que pueden enfrentar los proyectos y los negocios. El mapa de riesgos nos va a permitir realizar esta identificación de una manera muy sencilla y nos va a poder permitir tomar las mejores decisiones posibles.
La siguiente semana vamos a continuar con el análisis del mapa de riesgos. Es muy importante que realicen sus lecturas de manera muy cuidadosa y que realicen las actividades que se han indicado con anterioridad. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego.